¿Te has puesto a pensar qué haría que Dios destruyera ciudades enteras con fuego cayendo del cielo? ¿Qué llevaría a las hijas de un hombre a dormir con su propio padre? Parece una locura, pero es exactamente lo que sucedió en la historia de Sodoma y Gomorra. Esta intrigante historia no es solo un relato antiguo, sino que tiene mucho que enseñarnos sobre lo que Dios piensa del pecado y lo que esto significa para nosotros hoy. Sodoma y Gomorra eran ciudades ricas en una región fértil llamada la llanura del Jordán. Era un lugar lleno de vida, casi como un paraíso en la tierra. La Biblia dice que era tan hermoso como el jardín del Edén. Las personas allí eran inteligentes y sabían cómo ganar dinero. Tenían de todo, lo bueno y lo mejor. Parecía que la vida era una fiesta sin fin, pero no todo era lo que parecía. Detrás de toda esa riqueza había serios problemas. La gente estaba haciendo cosas muy malas, cosas que enojaron a Dios. Estas ciudades estaban cerca de donde hoy se encuentra el Mar Muerto. Era un lugar perfecto para que las personas vivieran bien y tuvieran una buena vida. Pero como veremos, toda esa riqueza terminó convirtiéndose en un gran problema. Es una historia que te hará pensar en lo que realmente importa en la vida. ¿Tener mucho dinero y vivir en el lujo es todo lo que necesitamos? ¿O hay cosas más importantes? Así que presta atención, porque esta historia te sorprenderá y te hará pensar mucho sobre tus propias decisiones. Si estás listo para esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún video. Vamos al video. Imagina una época en la que el propio cielo podía abrirse para castigar ciudades enteras. Un tiempo en el que la línea entre la bendición divina y el castigo era tan fina como un cabello. Esta es la historia de Sodoma y Gomorra. Un relato que nos hace reflexionar sobre las consecuencias extremas del pecado y la injusticia. Estas ciudades no eran simples puntos en el mapa. Representaban el auge de la prosperidad y la riqueza de su época. Imagina el contraste. Por un lado, el desierto árido e implacable. Por otro, ciudades vibrantes y llenas de vida, pereciendo bajo la aparente bendición divina. El libro del Génesis compara esta región con el propio jardín del Señor, antes de la destrucción. Tal comparación nos da una idea de la belleza y la abundancia que caracterizaban a Sodoma y Gomorra. La prosperidad de estas ciudades no era solo un regalo de la naturaleza. Los habitantes eran hábiles administradores de sus recursos, transformando la fertilidad natural en riqueza y ostentación que rivalizaban con las mayores metrópolis de la época. La vida allí parecía un banquete sin fin, un paraíso en la tierra. Sin embargo, detrás de esta fachada de lujo y bienestar, se escondían tensiones y conflictos que pronto saldrían a la luz. Para comprender verdaderamente a Sodoma y Gomorra, necesitamos mirar más allá de su opulencia y considerar el contexto histórico y geográfico que moldeó a esta sociedad. En la historia bíblica, una sombra comienza a extenderse sobre Sodoma y Gomorra. Génesis nos revela: los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Esta declaración prepara el terreno para los eventos dramáticos que estaban a punto de desarrollarse. Dios había bendecido estas ciudades con abundantes recursos, pero a medida que la moralidad decaía, la relación entre la prosperidad y la rectitud se volvía cada vez más compleja. La Biblia es clara al describir que, a pesar de la abundancia material, había un alejamiento creciente de los principios divinos. Este distanciamiento estaba a punto de desencadenar acontecimientos de proporciones monumentales. Es en este punto que comenzamos a comprender las verdaderas consecuencias de la degradación moral y la necesidad urgente de reflexionar sobre los valores que sustentan la justicia y la santidad. Las ciudades que antaño brillaban con riqueza y prosperidad, ahora estaban sumergidas en prácticas que chocaban no solo con sus contemporáneos, sino también con los seguidores de Dios a través de los tiempos. El profeta Ezequiel describe la situación de Sodoma de forma contundente. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no extendieron su mano al afligido y al menesteroso. Ezequiel 16, 49. Este pasaje revela una lista de pecados que incluía la falta de compasión y justicia, características que no podían quedar impunes ante Dios. La Biblia nos muestra que la arrogancia y la falta de solidaridad eran marcas registradas de Sodoma y Gomorra. El libro de Judas refuerza esta visión,
mencionando que esas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno, como ejemplo para aquellos que andan tras la carne en inmundicia. Judas 1:7. Entre los pecados más notables estaba la soberbia, una forma de orgullo que se manifestaba en la opulencia y la indiferencia de los habitantes. La gula y la ociosidad completaban este cuadro sombrío. La abundancia de recursos había llevado a un estilo de vida excesivo y a la negligencia de las necesidades básicas de los demás. Esta situación nos hace reflexionar sobre cómo la prosperidad, cuando no va acompañada de valores morales sólidos, puede llevar a un declive espiritual y ético. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros de permitir que la comodidad material nos ciegue a las responsabilidades morales y espirituales. La vida en Sodoma y Gomorra se había transformado en una búsqueda incesante de placeres, sin consideración por las consecuencias de tales acciones sobre los menos favorecidos. Esta combinación de pecados evidenciaba una profunda falta de empatía y justicia, elementos fundamentales para una sociedad equilibrada y justa. La injusticia impregnaba el día a día de estas ciudades. La Biblia nos muestra que la ausencia de compasión y el desprecio por los necesitados eran comunes. Como Ezequiel describe, no extendieron su mano al afligido y al menesteroso. Esta falla en promover la solidaridad creó un ambiente donde el pecado florecía sin restricciones, preparando el terreno para el severo juicio que estaba por venir. Al comprender la profundidad de la corrupción que asolaba Sodoma y Gomorra, se vuelve imposible ignorar la gravedad de la situación. La transgresión de las normas divinas y la falta de arrepentimiento culminaron en un destino inevitable. El juicio de Sodoma y Gomorra es una de las narrativas más dramáticas e impactantes de la Biblia, ejemplificando la respuesta divina al pecado desenfrenado. La historia comienza con la intervención de ángeles enviados por Dios para investigar la situación en las ciudades. En Génesis, leemos que 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, siendo acogidos por Lot, quien los recibió en su casa con hospitalidad, a pesar de los riesgos evidentes. Lot, sobrino de Abraham, desempeña un papel crucial en esta narrativa. Hijo de Harán, hermano de Abraham, Lot fue llevado por su tío cuando aún era joven, tras la muerte de su padre. Abraham, conocido por su fe y obediencia a Dios, asumió la responsabilidad de cuidar de Lot, y la relación entre ellos se convirtió en una asociación fundamental en sus vidas. La Biblia nos presenta a Lot como un hombre de carácter, pero que se encontraba en una trayectoria que lo llevaría a tomar decisiones difíciles y a enfrentar desafíos inmensos. A medida que Abraham y Lot prosperaban, la tierra se volvió insuficiente para sustentar a ambos, lo que llevó a una separación amistosa. Abraham, demostrando generosidad y confianza en Dios, le ofreció a Lot la primera elección de la tierra disponible. Lot, al observar la fertilidad de las regiones alrededor del río Jordán, decidió establecerse en la llanura que incluía Sodoma y Gomorra. Traído por su prosperidad y riqueza, su elección parecía lógica desde el punto de vista material, pero como la Biblia revela, estas ciudades eran conocidas por su inmoralidad y pecado. Al establecerse en Sodoma, Lot no solo se convirtió en residente, sino también en un líder local, sentado a la puerta de la ciudad, lo que indica su posición de respeto e influencia. Esta decisión colocaría a Lot en el centro de los eventos dramáticos que estaban a punto de desarrollarse, poniendo a prueba su fe y su carácter de maneras inimaginables. La proximidad de Lot con el pecado y la injusticia en Sodoma trajo consigo enormes desafíos espirituales y morales. Su vida en la ciudad se convirtió en un escenario de creciente tensión entre la prosperidad material y el deterioro moral. La presencia de Lot no impidió que la corrupción y la perversidad prevalecieran, sino que lo colocó en una posición de desesperada necesidad de intervención divina. Fue por eso que Lot fue elegido por Dios para recibir en su casa a los 2 ángeles que llegaron a Sodoma. La llegada de estos mensajeros marca el inicio de una serie de eventos que llevarían al juicio divino. La situación toma un rumbo sombrío cuando los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot, exigiendo que entregue a los visitantes para que puedan conocerlos. Génesis 19:5. Este acto de hostilidad y violencia es una clara demostración de la corrupción moral que se había apoderado de la ciudad. Lot, en un esfuerzo desesperado por proteger a los ángeles, llega al punto de ofrecer a sus propias hijas a cambio,
revelando hasta qué punto su propia moralidad estaba siendo desafiada. Sin embargo, los ángeles intervienen, cegando a los agresores e impidiéndoles alcanzar sus objetivos. El siguiente paso en el juicio de Dios es la inminente destrucción de las ciudades. Los ángeles informan a Lot sobre el plan divino para devastar Sodoma y Gomorra, advirtiéndole que escape con su familia. En un acto de misericordia, los ángeles le dicen a Lot: escapa por tu vida. No mires tras de ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19, 17. Tras la advertencia de los ángeles, Lot inicialmente dudó en abandonar la ciudad. Génesis 19, 16 describe que más él se detenía. Esto indica que, a pesar de la urgencia de la situación, Lot no se movió inmediatamente como los ángeles le habían instruido. Esta vacilación puede interpretarse como un reflejo de la dificultad de abandonar la ciudad y la vida que había conocido, así como una posible falta de comprensión completa de la gravedad de la situación. Los ángeles, viendo la duda de Lot, ejercieron un acto de misericordia y lo ayudaron a escapar. El texto bíblico relata: y mientras él se detenía, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las 2 manos de sus hijas, por la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Génesis 19, 16. Esta escena dramática ilustra no solo la severidad del juicio divino, sino también la misericordia de Dios al salvar a aquellos que Él considera justos, incluso cuando dudan. La historia de Lot y su familia sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado y la importancia de obedecer con prontitud las instrucciones divinas, especialmente en momentos de crisis. La vacilación de Lot y la intervención directa de los ángeles para asegurar su huida demuestran la compasión divina, incluso ante la renuencia humana. Este gesto resalta la determinación de Dios de salvar a aquellos que Él considera justos, a pesar de sus debilidades. Mientras Lot y sus hijas seguían las instrucciones y partían hacia la ciudad de Zoar, su esposa, desobedeciendo la orden divina, miró hacia atrás. Esta desobediencia a una instrucción aparentemente simple pero crucial resultó en una transformación terrible. La Biblia relata: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Génesis 19, 26. Esta transformación simboliza la condenación y la permanencia del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, reflejando la gravedad de no seguir las órdenes divinas con total obediencia. La destrucción de las ciudades fue un evento cataclísmico que ocurrió con fuego y azufre, como Dios había prometido. La Biblia describe: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19, 24. Este fuego no solo consumió las ciudades, sino que también sirvió como una clara señal de la ira divina contra la iniquidad. La completa devastación de las ciudades fue un acto de justicia y también una advertencia para las generaciones futuras sobre las consecuencias del pecado. Este evento no solo marca el final de Sodoma y Gomorra, sino que también prepara el terreno para la reflexión sobre la justicia y la santidad de Dios. El juicio implacable revela el compromiso de Dios con la rectitud y la seriedad con la que Él trata el pecado. La historia de Sodoma y Gomorra es una poderosa lección sobre la justicia y la santidad de Dios. Una advertencia para todas las generaciones sobre las consecuencias del pecado. El severo juicio de estas ciudades demuestra que Dios no tolera la corrupción moral y la injusticia. Como está escrito: y Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18, 20. Esta declaración revela la gravedad del pecado cometido por las ciudades y el compromiso divino con la justicia. Una de las lecciones más impactantes es la importancia de la salvación de los justos y la obediencia a la voluntad de Dios. Lot y su familia fueron rescatados de la destrucción, demostrando la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. Sin embargo, la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal sirve como un solemne recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la renuencia a abandonar completamente el pecado. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia postura ante Dios y el pecado, animándonos a buscar la rectitud y la obediencia en nuestras vidas. Después de escapar de Sodoma, Lot y su familia buscaron refugio en Zoar, una ciudad más pequeña.
Aunque estaban relativamente más seguros allí, el miedo todavía los acompañaba. Su viaje futuro estaría lleno de desafíos, incluso estando lejos del peligro inmediato. La Biblia nos cuenta que después de un tiempo, Lot y su familia dejaron las ciudades cercanas y se fueron a vivir a las montañas. Hicieron esto porque tenían miedo de quedarse en Zoar. Esta elección se tomó porque todavía temían el juicio de Dios y querían encontrar un lugar más seguro para vivir. En las montañas, la vida de Lot se volvió muy difícil y solitaria. Él y sus hijas se encontraban en una situación peligrosa. Cambiar a una vida más simple y aislada les trajo muchos problemas. Tuvieron que aprender a sobrevivir de una manera nueva. La Biblia no da muchos detalles sobre ese tiempo, pero queda claro que la familia pasó por muchas dificultades mientras intentaba recomenzar lejos de la ciudad que conocían. Las cosas empeoraron cuando las hijas de Lot, sintiéndose solas y sin esperanza para el futuro, tomaron una decisión muy mala. Pensaban que eran las últimas personas vivas en el mundo, y decidieron tener hijos con su propio padre para continuar la familia. En una parte triste de la historia, las hijas de Lot lo emborracharon y tuvieron relaciones con él. De esta situación nacieron 2 hijos, Moab y Amón. Estos hijos se convirtieron en los padres de los pueblos moabitas y amonitas. Esta historia, que se encuentra en Génesis 19, 30 al 38, muestra las situaciones difíciles y las decisiones desesperadas que tomó la familia de Lot en un momento de crisis. Lo que sucedió con Lot y su familia después de que salieron de Sodoma nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones en la vida. El gran cambio en su forma de vida y los problemas que enfrentaron muestran cuán complicada puede ser la vida y cuán importante es seguir las enseñanzas de Dios. Cuando pensamos en estas lecciones, entendemos que necesitamos buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas y cómo esto puede cambiar nuestro futuro. Así como Lot fue advertido de no mirar atrás y huir a un lugar seguro, hoy estamos llamados a vivir con la mirada puesta en Jesús y no dejarnos llevar por las cosas malas del mundo. La Biblia nos advierte en Mateo 24, 42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». En estos días, cuando a menudo los valores morales son cuestionados por la sociedad, es importante pensar en cómo estamos viviendo. Necesitamos ver si estamos siguiendo las enseñanzas de Dios sobre la justicia y la santidad. La Biblia también nos pide que examinemos nuestra fe, como dice en 2 de Corintios 13, 5. Cuando seguimos estas enseñanzas, nuestras acciones se parecen más a lo que Dios quiere. Esto nos ayuda a no caer en los mismos errores que llevaron a la destrucción de las ciudades antiguas. Para prepararnos espiritualmente debemos orar, estudiar la Biblia y vivir de acuerdo con lo que Dios enseña. El apóstol Pablo nos dice en Lucas 21, 36, «Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Cuando pensamos en estas cosas y las practicamos, estamos más preparados para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría. Así, nuestra vida se alinea más con lo que Dios quiere para nosotros y mantenemos nuestra vigilancia espiritual. Si has visto hasta aquí, me gustaría sugerirte que veas el video que dejaré aquí en la pantalla final. Estoy seguro de que te gustará y aprenderás mucho. Que Dios te bendiga.